Hoy, bendita sea la gloria del Señor, Dios nos permite estar una vez más con todos y cada uno de ustedes, y por eso, hermanos, les damos la gloria a Dios, porque es Él el que nos ha permitido en su infinito amor, en su grande misericordia, en su gran verdad, que podamos salir una vez más para el mundo entero y reunirnos con ustedes en la congregación del Señor para seguir estudiando de las Sagradas Escrituras. Damos por ello la bienvenida a todos los hombres, a todas las mujeres de bien que ya están allí junto con nosotros en el poderoso nombre de Jesús, y todos aquellos que empiezan a añadirse, bendita sea la gloria de Dios, a través de esta programación, bien sea por las ondas hercianas de Chofar 105.1 FM, todas las diferentes frecuencias en Venezuela, también los que nos oyen a través de www.chofarsonando.com, y por supuesto en nuestra plataforma en YouTube está establecido. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. El día de hoy, hermanos, material lindísimo que vamos a compartir, y lo vamos a hacer motivado a todo lo de esta semana. Esta semana, hermano, fue maravilloso, y gracias a Dios que hoy tenemos dos conclusiones. ¿Por qué? Porque la primera conclusión que vamos a tener, bendita sea la gloria de Dios, es con relación al tema que trazamos para esta semana que culmina el día de hoy, donde hablamos Navidad versus el nacimiento del Salvador del mundo. Pero también vamos a hacer una conclusión con relación a el único que limpia de pecados es Dios. Es decir, ¿pueden los hombres perdonar pecados? Recuerdan, el día lunes tocamos ese punto en nuestro en vivo, Gloria sea Dios de la noche, y eso ha sido una bendición, un despertar, un entender para la gloria de Dios, porque estamos basando la enseñanza en las Sagradas Escrituras, hermanos. Y gracias a Dios que, motivados al discernimiento que Dios nos da, compartimos con nuestros hermanos, y nuestros hermanos, al entender lo que es la verdad, son libres, porque así dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo que queremos. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ampliar ese tema. Dios es el único que limpia de pecado, y vamos a ver exactamente en esa conclusión cuál es nuestro papel fundamental, basado en el libro de Juan, capítulo 20, verso 23, que dice el Señor: al quien perdonen sus pecados, les serán perdonados, y al que se los retengan, les serán retenidos. Eso se ha tomado de diferentes puntos de vista, se ha tomado a conveniencia, se ha tomado para el enriquecimiento de grupos religiosos, de grupos dogmáticos, se ha tomado mal, se ha tergiversado, y por ende hemos nosotros tenido siglos, milenio y tanto, casi 2 milenios de malas enseñanzas. Entonces, el día de hoy usted prepárese con papel y lápiz para ver exactamente quién realmente es el que nos limpia, quién realmente es el que perdona pecado, y cuál es nuestra función en esta tierra. Hablo a los que estamos en el ministerio de Dios, según el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice el Señor que ha constituido un equipo de trabajo. A uno los ha constituido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para la edificación de la congregación en la tierra. La gloria sea de nuestro Padre Celestial. Pero antes de ir allá, cuando ya somos 34 los conectados, 17 que le dan me gusta, allí recuerde, ingresando, dele el doble clic en la pantalla, o si no, usted métase allí en los 3 puntitos y usted coloque el me gusta para que la invitación se haga de manera masiva. Vamos a tocar en este punto, hermanos, ya esperando que nuestros hermanos empiecen a añadirse. Al llegar ya a los 100 y tanto, vamos a empezar nosotros a compartir, bendita sea la gloria de Dios, el tema que nos convoca el día de hoy, aunque, como les decía, son 2 conclusiones que vamos a hacer.
Quiero abordar en primer término lo que es el estudio de esta semana, Navidad, lo que el concepto que se tiene de Navidad, el concepto que maneja la mayoría, el concepto que maneja la humanidad. Y es por eso que decimos que no siempre la mayoría tiene la razón. Allí está. La humanidad maneja un concepto de Navidad debido a una narrativa, debido a una influencia, debido a un trabajo neurolingüístico que ha calado de manera tan profunda y se ha conceptualizado la Navidad de una forma totalmente diferente a lo que Dios transmitió desde el principio con el nacimiento del Salvador. Y esta semana ha sido maravilloso porque hemos podido ver a través de las Sagradas Escrituras realmente cuál fue la intención de Dios al traer al Salvador al mundo. Es que el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías desde hace mucho tiempo y aún ellos no aceptaron a Jesús. Se esperaba el Mesías, un grupo de personas esperaba el Mesías. Pablo dice que anhelaron ver las cosas que hoy día estamos viendo. Decía Pablo cuando estaba en el ministerio, ellos anhelaron ver lo que nosotros vemos, percibir las cosas que nosotros percibimos. Como dice Primera de Timoteo 3:16, el misterio de la piedad se había revelado en Jesucristo. Ahora, muy importante, porque lo que Dios transmite para el mundo con Navidad, con el nacimiento del Salvador, no tiene nada que ver con la Navidad del mundo. Nada. Hoy quiero compartir una vez más parte de investigación que durante tiempo nosotros hemos hecho archivos, hemos hecho estudios para tener fundamentos y no basar simplemente esto en elucubraciones o caprichos de hombre, sino que tenemos sustento de el estudio con relación a lo que es la Navidad conmemorada por el mundo. Y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes, todos ustedes, los hombres y mujeres de bien, quiero compartir un material que usted lo puede constatar, usted lo puede verificar en una investigación. Todo lo que le voy a aportar, usted lo puede verificar para que usted se dé cuenta que esto no se trata de un capricho mío. Esto no se trata de una mera meditación humana. Esto no se trata de algo visceral, algo hormonal o un resentimiento. No, Dios me guarde. Yo soy una persona feliz porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Hoy voy a aportar una vez más datos para los niños que oyen, que ya tienen capacidades y se mueven en medio de investigaciones profundas para que puedan tener a ciencia cierta un material de investigación para que ustedes sepan de dónde parte la Navidad. Hemos escuchado muchas cosas, pero yo quiero que nos enfoquemos realmente en cuál fue la intención de la Navidad, porque por allí hay predicadores, maestros muy afamados, que son muy seguidos en las redes sociales, que se atreven a decir que la Navidad es un valor del cristianismo, que es algo agregado, bonito del cristianismo. Yo no comparto ese punto de vista porque no es ni bíblico ni es histórico. Y los testimonios que tenemos de nuestros hermanos que realmente han encontrado al Señor, hermanos, son lapidarios con relación a lo que es la conmemoración de la Navidad dentro de ese esquema de religiosidad que se termina convirtiendo en idolatría, donde hay ministerios cristianos, entre comillas se puede decir, que prácticamente idolatran la Navidad. Ahorita están afanados, que si el drama, que si el escenario, que si el compartir, que si yo no sé qué, que si yo no sé qué más. Mire, es que es algo sencillito. Dé una vuelta
ahorita, dé una vuelta ahorita, dé una vuelta por sala de pediatría en su hospital más cercano. Usted se va a sorprender. Niños muriendo de inanición. Le estoy hablando de su sector. Nos hemos quedado impactados durante esta semana pasada la necesidad que se tiene en los hospitales. Entonces nos preguntamos, antes de hacer un gasto en escenografía, antes de hacer un gasto en la parafernalia de una Navidad que no tiene ni sustento bíblico, ni tiene sustento, bendita sea la gloria del Señor, histórico de los cristianos auténticos del primer siglo, en vez de enfatizar allí, en eso que es un sin razón, después, hermanos, se quedan todo aquel material, aquella parafernalia para hacer escenarios, que si piedras, que si fogatas, que si alas del ángel Gabriel, que si los potrillos y las ovejitas para hacer y emular el pesebre, según del Salvador del mundo. Se gastan dólares y dólares y dólares. Si una cartulina pequeña, 50 por 50, cuesta $3. Saquen las cuentas. Mientras que hay niños que mueren de inanición. Y nosotros entonces nos vamos a golpear el pecho diciendo que estamos conmemorando la Navidad del Señor. Pero por Dios. No nada más sala de pediatría. Vaya a un geriátrico. Vaya a un ancianato. Usted dirá, eso no es problema mío. Bien, problema del Señor sí es. Y de los hijos auténticos del Señor también. Ahora bien, ese es un ámbito, el de la salud. Pero ¿qué del ámbito de las prisiones? El Señor dijo, visitad a los enfermos y visitad a los presos. Hablando de la distorsión. Y es por eso que hoy quiero aportarles, bendita sea la gloria del Señor, quiero aportarles un material para que usted en juicio, usted con metodología, usted con asiento, con los pies sobre la tierra, usted los tome en cuenta. No le diga amén al principio, usted investigue y dése cuenta si lo que voy a compartir con usted viene de mi mente o viene de una investigación seria realmente. Porque aparte de toda esta investigación, fortalece lo que pensamos de todas las preguntas que le hacemos a nuestros hermanos y de todo el testimonio que dan nuestros hermanos. Un ejemplo, ayer sábado yo abría un compás de participación en medio de la programación de Está Establecido a través de la radio y por www.chofarsonando.com. Y yo decía que me dijeran en primer término qué hermano tenía un testimonio de haber sido salvo 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, en un culto, que me diera testimonio, que dijera, mire, yo fui salvo, me invitaron para una cena, me invitaron para un compartir, me invitaron para un culto de drama de iglesia, en ese programa yo me convertí al Señor, Dios tocó mi vida. Yo quisiera escuchar ese testimonio. Yo no conozco uno, pero yo quisiera escuchar ese tipo de testimonio. Ahora, también se aperturaba la otra participación. Díganme cuántas personas han tenido malas experiencias en esa fulana celebración navideña dentro de las congregaciones, sin hablar de lo que es fuera de la congregación cristiana. Hermanos, y es abismal, 100% malas experiencias por ahora y hasta ahora, no ha llegado después de 24 horas,
no ha llegado una participación positiva de que me digan, oye, yo fui salvo un día, le agradezco a Dios porque me invitaron para ese culto navideño. Ahora, les he dicho, bendita sea la gloria de Dios, que debido a una programación neurolingüística, donde el mundo que está bajo el maligno, porque dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo la influencia del maligno. El maligno ha instituido una programación neurolingüística que se basa en una narración donde lo que se habla desde el fulano liderazgo cristiano que debería formar a Cristo en las personas, se empieza a formar es una religión. Y desde pequeñitos, desde que nacemos, empiezan con ese cuento. Que si el nacimiento del niño Jesús, que el niñito Jesús, que el niñito, él no se quedó niñito. Él creció, él vivió una vida digna, él padeció en un ministerio, él fue martirizado, colgado en un madero y resucitó. Él no se quedó como niñito Jesús. Él no es el niñito Jesús. Él es Jesús, el Salvador. Él no se quedó como ningún niñito Jesús. Pero empiezan a enseñarle a uno, no, que el niñito Jesús y el niñito Jesús y el niñito Jesús. ¿Cuál niñito Jesús? El Salvador Jesús. El Señor Jesús. ¿Dónde vemos en la Biblia que los apóstoles llamaron al niñito Jesús? ¿Dónde vemos eso? Pero entonces, desde que somos niños, esta es la fecha del San Nicolás, esta es la fecha del Santa Claus, esta es la fecha del regalo para los niños. Santa Claus se mete por la chimenea, el niñito Jesús da un regalo, el niñito Jesús, pídele al niñito Jesús. ¿Qué pedirle al niñito Jesús? Conviértete a Jesús, el Salvador del mundo. Eso es lo que hay que enseñarle al niñito. Y tiene que empezar con un ejemplo en los padres. Claro, estas palabras mías son altisonantes para personas que están justificándose en la fulana Navidad. Dicen, ¿qué se creerá ese hombre perfecto? No, yo no me creo perfecto. Yo me apego a lo que dice la Biblia. Tengo errores, pero trato de pegarme a las Sagradas Escrituras. Y en esta enseñanza, después de mucha investigación, creo que la verdad está en las Sagradas Escrituras, no en tradiciones de hombres. Ahora, quiero hacerle una pregunta, por favor. Después de 2000 años aproximadamente, que nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿el mundo está mejor con esa conmemoración de la fulana Navidad? Porque eso es una tradición. ¿El mundo está mejor? Sí. ¿Cuántas personas dicen ser cristianas? Allí está Putin. Putin dice, Vladimir Vladimirov Putin. Él dice que él es cristiano ortodoxo. Ahorita van a conmemorar la Navidad. Ellos la conmemoran a distiempo. Creo que es el 27 para ellos. Pero ellos la van a conmemorar. Pero allí cargado de armas nucleares, dispuestos a echarle bombazo. Ayer hubieron bombazos a Odessa. Hoy amanecieron una cantidad de muertos, civiles y soldados. Bando ruso, bando ucraniano. Volodymyr Zelensky, el de Ucrania, dice que es cristiano. ¿Qué cristiano? Cristiano según los imperios, como el catolicista, que en nombre de Dios avasallan y destruyen. Allí están las muertes. El mundo es mejor en nombre de Dios, pero después se van a reunir con sus familias a comerse los mejores banquetes, porque eso es mentira, que Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky se van a comer el pan seco. Eso es mentira.
Y a los dos tienen iglesias del catolicismo que los apoya. Porque allí está Donald Trump. Donald Trump dice que es cristiano, que su mamá lo enseñó a cristiano, que él puso la mano en la juramentación sobre la Biblia que su mamá le dio. Allí está Donald Trump, apoyado por una iglesia. ¿Una iglesia cuál? ¿Quién apoya a Vladimir Putin? La iglesia del catolicismo ortodoxo. ¿Quién apoya a Vladimir Zelensky? La iglesia del catolicismo ortodoxo, dividida entre Putin y él. ¿Quién apoya a Donald Trump? La iglesia del catolicismo romano. Y uno dice, cristianos. Eso es ser cristiano para el mundo. Allí está. Las mejores decoraciones para la Casa Blanca. Hay 40 millones de personas sin techo que dependen de un bono mensual en Estados Unidos de Norteamérica. Usted se queda, más del 10% de la población norteamericana no tiene, cuando ha entrado en el hemisferio norte, el frío, no tiene techo. Y dependen de un bono para subsistir un mes. ¿Y sabe lo que está haciendo Donald Trump? Metiéndole las paredes de oro a la sala oval. Y en el Paseo de las Rosas, allí, va a ser un salón de baile con un costo multimillonario de dólares. Esa es la Navidad. Esa es la cristiandad. Ese es Cristo. Ese es el nacimiento del Salvador, que nació en un pesebre. En su ministerio no tenía dónde recostar su cabeza. No tenían para comprar pan para 5,000. Él quería darles. Y no tenían el equipo de trabajo de Jesús. Allí está Roberto, el líder del catolicismo romano, con sus vacaciones en Castel Gandolfo, comiendo pan duro o ayunando, seguro, sí. ¿Cómo no? De manera que esta Navidad le evoca a usted a Jesús. A mí no me evoca a Jesús. A mí me evoca a Jesús todos los días. De repente usted dice, bueno, ese es el problema de usted, déjeme a mí con la Navidad. No es que yo lo voy a dejar a usted con su problema, no hay problema. Simplemente que un día nos vamos a presentar delante de Dios y yo no voy a tener las manos sucias de sangre inocente. Mis manos van a quedar limpias. Usted puede hacer con su vida lo que usted quiera. Yo no tengo bozal de arepa. Yo voy a limpiar mis manos de la sangre de todos y de todas. Dice la Biblia que aquel que es de Dios, la voz de Dios oye. Empiezo a compartir, bendita sea la gloria del Señor, información constatable. Somos casi 400 personas conectadas, tan solo 34 que le dan me gusta. Recuerde allí, darle para la convocatoria, si no en los 3 puntos. Empiezo a compartir información constatable y contrastable para que usted se informe, porque la verdad se escruta, la verdad se deja revisar, la verdad se comprueba, la verdad resiste una auditoría, la verdad es comprobable.
El origen de la Navidad es una fusión, una mezcla de la celebración cristiana del nacimiento de Jesucristo, el catolicismo romano y las tradiciones paganas romanas. Aquí primer aporte. ¿Sabía usted que nunca Constantino, el que dizque perdonó a los cristianos, dizque se convirtió al cristianismo, dizque es un santo del catolicismo, Constantino el Grande, el primero, 325 de nuestra era cristiana? Nunca Constantino dejó el paganismo. Él decía que era cristiano y a la vez era el representante de la religión pagana de Roma. ¿Sabía usted eso? Nunca él se delastró de eso. Jamás. Él representaba a las costumbres paganas de Roma porque era un político brillante. Él se adhirió a la congregación de Roma con el pretexto de que iba a hacerle un bien y él lo que quería era un favor político. Él era un estratega político, fue una jugada geopolítica, geoestratégica. Constantino. Ahora bien, ¿cuáles son esas tradiciones paganas que se juntaron en el catolicismo romano para conmemorar la Navidad, lo que hemos definido como la fusión? Bueno, las fiestas saturnales. ¿Qué son las fiestas saturnales antes de la Navidad? Antes de la Navidad, estoy hablando del 325. Antes de hablar de Navidad, se hablaba de fiestas saturnales 25 de diciembre en el calendario gregoriano del catolicismo, que coincidían con el solsticio de invierno y las fiestas del sol Invictus. Se le hacía culto antes de la Navidad al sol Invictus. Aunque los primeros cristianos se enfocaban en la muerte de Jesús. Los primeros cristianos se enfocaban en la muerte de Jesús. ¿Por qué? Los primeros cristianos eran más auténticos cristianos que nosotros, ¿sí o no? ¿Usted cree que el líder que tiene Roma hoy es más cristiano, más puro que Pablo? ¿Es más puro que Pedro? ¿Es más puro que Juan? Y los puros como Juan, como Pedro, como Pablo, no conmemoraban Navidad. La fecha del 25 de diciembre se popularizó en el siglo IV. Por favor, la fiesta de diciembre, 25 de diciembre, se popularizó en el siglo IV con Constantino como un símbolo de luz y renacimiento espiritual, incorporando elementos como el árbol y el pesebre por San Agustín y San Francisco de Asís, que se mezclaron con costumbres locales y se convirtieron en una celebración familiar global. ¿Quién proyectó y promovió todo esto? El catolicismo. Agustín de Hipona y Francisco
de Asís, incorporando costumbres, árboles, y entonces por allí hay predicadores virales. Gracias a Dios, parece que les regañaron, por lo menos ojalá que sea la esposa que les está regañando, porque se ponen a inventar unas cosas. Dicen así: hermanos, la Navidad no es mala, dicen. Eso es un valor del cristianismo. No conocen la historia, no leen la historia. Ellos leen son manuales. No investigan la historia. No se atreven a hacerlo. Ellos leen manuales, ellos leen un librito y lo que les parece bien del librito lo toman. Después dice, les voy a hacer una pregunta. Condenan el árbol de la Navidad. Los árboles, ¿quién los hizo? Dice el hombre, manipulando. ¿Verdad que los hizo Dios? ¿Y por qué van a condenar el árbol en diciembre, en Navidad? Yo les respondí sin responderle, no vale la pena. Pero ¿quién está hablando de árbol de Navidad que lo ha creado Dios, ignorante? ¿Dios creó árboles de Navidad? ¿O Dios creó árboles según su género? ¿Cuál de ellos producía luces y guirnaldas y bastones y estrellas? No se está condenando el árbol. Se está condenando el ritual de los árboles decorados como pinos en Navidad. De eso se está hablando que es mundano, no del pino como tal. Claro que el pino lo creó Dios. Y hay una canción en Venezuela, no sé si es mundial, con el árbol. Dice, al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios. Al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios. El árbol es obra de Dios. Pero Dios decoró ignorante a ese predicador, no ustedes que son tan bonitos, con luces y guirnaldas y bastones. ¿Qué árbol es ese que Dios hizo así? Ahora, sigo compartiendo con ustedes información. ¿Sabía usted que antes de Constantino, la Navidad como se conoce, 25 de diciembre, no existía? No existía. No existía. La Navidad como se conoce hoy día, antes de Constantino, el de la Constantinada, la cochinada que se hizo en Roma, donde hizo una jugada política y amalgamó la iglesia y la política. ¿Cuándo Dios hizo eso? ¿Quién mejor para hacerlo que Jesucristo? ¿Cuándo Jesucristo quiso tener poder en la tierra? ¿Cuándo Jesucristo se involucró con Herodes? ¿Cuándo Jesucristo se involucró con Pilatos? ¿Cuándo Jesucristo? ¿Y quién más que Jesucristo, que era el representante de Dios? Ahora vienen estos supuestos líderes a decir que ellos son siervos de Dios y que ellos sí Dios los mandó a involucrarse con gobiernos y a estar sostenidos por gobiernos. Alguien dijo que no hay una peor maldición para el mundo que la unión de la política, de los políticos con la iglesia. Y eso es lo que tenemos, ¿o no?, en Roma. El 25 de diciembre, cerca del solsticio de invierno, se celebran festividades paganas como las saturnales o romanas, dedicadas al dios Saturno, con banquetes, intercambio de regalos y la inversión temporal de los roles, y el culto al sol Invictus, buscando el renacimiento de la luz
tras la noche más larga. Banquetes, intercambios de regalo. Eso es una conmemoración que se hacía antes de la fulana Navidad para el dios Invictus. ¿Y usted no se está dando cuenta de lo que se hace en Navidad? Y usted dice, pastor, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Las primeras comunidades cristianas no celebraban nacimiento de Jesús. No había consenso sobre la fecha. Se enfocaban netamente en la Pascua cristiana. Entonces nosotros somos más santos que ellos. Ahora nosotros somos más sabedores que ellos. Nosotros somos más inteligentes que ellos. Nosotros somos más cristianos que ellos, ¿verdad? Ellos no lo hacían. Ahora nosotros sí lo hacemos porque nosotros somos más maduros que ellos, ¿verdad? Hoy hay tantos maduros que hasta se emborrachan. Miren, quiero compartir un testimonio. Miren lo que dice este testimonio, por favor. Vean lo que dice. Bendiciones, pastor. Tuve malas experiencias en la congregación donde estaban mis tías cristianas. Me invitaban los 25 y 31 de diciembre a compartir con los hermanos y resulta que tenía bebidas alcohólicas y allí donde yo probé por primera vez de eso, ellos me decían que podía tomar, pero no emborracharme. Vean eso. Pensé que era normal, pero ahora es que estoy comprendiendo que no es correcto. Gracias a Dios me aparté de allí. Hoy día mis tías tristemente están descarriadas. Su hermana Jeniret fue mayor. Beben en orden, dice. Porque no es que ahora somos más maduros que Pedro, ahora somos más maduros que Pablo. Ahora, no, hermano, pero no seas religioso como Pedro, como Pablo, porque ellos eran religiosos. Pablo era religioso, Pedro era religioso, Juan era religioso, Timoteo religioso. Todos ellos, Mateo, Lucas, Marcos, todos ellos eran religiosos. Y nosotros ahora, los que tenemos este tiempo de gracia, ahora somos muy maduros. Sí, ¿cómo no? Vamos a la Biblia ahora. Y estamos en la conclusión de Navidad versus El Salvador. Vamos a Primera de Corintios, una vez más. Primera de Corintios, capítulo 9. Verso 24. Dice el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Uno solo se lo lleva. Nosotros, Pablo no se lo llevó, ni Pedro, porque él era tan religioso que no enfatizaba en Navidad. Ellos eran religiosos, ¿verdad? Nosotros somos muy maduros. No tan así como Pedro, no seamos como Pedro, no seamos como Pablo. No. Nosotros podemos ser felices, cristianos como somos. ¿Cómo no? Solo uno, corren muchos, muchos son llamados, pocos los escogidos. Dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todos los que manejan deportes, todos los que combaten en deportes, todos los pesistas, los fisicoculturistas, todos se abstienen. Hacen grandes sacrificios, se apartan de sus esposas, se apartan de alimentos grasosos, se apartan de comer comidas normales para preparar su cuerpo para el combate. Dice Pablo en el 25, para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros vamos a ganarnos una corona incorruptible.
ellos una corruptible, ellos se abstienen, nosotros no nos vamos a abstener de nada. ¿Qué dicen ustedes? Porque somos muy maduros. Hoy hay tanta gente madura. Uy, dicen, no, yo soy maduro, nada de religiones, yo me puedo echar un trago, yo puedo ir para la discoteca, yo me puedo meter un porrito de marihuana, yo me puedo meter una aspiradita de cocaína, yo me puedo fumar una piedrita, yo puedo fumar cigarrillo, yo puedo decir groserías. ¿Quién dijo? Claro, ahora somos más maduros que Pablo, ¿verdad? Somos más santos que Pablo, ¿verdad? Y que Pedro, ¿verdad? Pero ahora miren lo que dice Pablo en el 10. Vamos al 10. Vamos al 10. Mire lo que dice el verso 18 de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 18. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, porque son partícipes del altar. ¿Tú qué dices, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Por qué usted cree que el mundo está como está? ¿Donald Trump es más cristiano que Pablo? ¿Vladimir Putin es más cristiano que Pablo? Pero ellos dicen que están en el cristianismo porque están engañados por Satanás. ¿Y cómo Satanás los está engañando? Porque abrieron puertas. Un sistema le abrió puertas desde niño. Les enseñó la chabacanería de la Navidad. Los padres, vamos a celebrar al niñito Jesús mientras los padres inhalan alcohol, mientras los padres se pegan con los puños, mientras que hay envidia, mientras que hay chisme en la casa, mientras que hay grosería. Esa es la cristiandad falsa que levanta niños como Vladimir Putin hoy día, viejo, grande, que levanta a Donald Trump, viejo, grande, pisando la sangre de Cristo, diciendo con la boca que son cristianos. Y son más hijos del diablo que el mismo Satanás. Porque enseñaron un mal cristianismo. Un cristianismo que se puede pisotear. Los niños son felices, por supuesto, cuando les trae el regalo al niñito Jesús. Pero esa inocencia va a terminar cuando lleguen a la pubertad. Porque sus padres las navidades la agarran es para emborracharse. Esa alegría va a durar hasta cuando llegue la pubertad y empieza el hombrecito a despertar el interés por la mujercita, y empieza la mujercita por el hombrecito, la niña por el niño y el niño por la niña. Los padres irresponsables celebrando la Navidad le dicen a los niños: anda y búscame la cerveza, ándame y búscame el palo de ron, anda y préndeme ese cigarrillo. Y van los niños inocentes con sus regalitos en la mano, contentos. Y prenden el cigarrillo. Y mientras le sirven a papá el poquito, beben un poquito porque se vale todo. Si es Navidad, déjalo un poquito nada más, mijo. Y esa inocencia termina cuando llega la pubertad, que se hacen parte de un sistema, de una cristiandad podrida, y eso lo propicia la gran ramera que está dirigida desde Roma. Cristo es santo. Cristo es perfecto. Enséñale el temor a tu hijo. Da ejemplo en casa. Predica con el ejemplo. Antes del estreno, antes de la comida, antes de la Navidad, antes de la celebración. Predica con tu ejemplo. Santifícate para Jehová. Apártate del mal.
Si verdaderamente has sido bautizado y has sido resucitado con Cristo, santifícate. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si en verdad habéis muerto en el bautismo, si en verdad habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de esta tierra. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6, verso 22. Tenéis por fruto la santificación. Pero entonces empiezan a normalizar en una programación neurolingüística. Llegó la Navidad, el niñito Jesús. Vamos a regalarle al niñito Jesús. Vamos a regalarle al niño. Y el niño esperando el juguete, el niño esperando el obsequio, con su corazoncito de niño motivado, porque los niños se motivan con todo, hasta con un muñequito de papel que le regale su mamá a su papá. Y después que llega el niñito Jesús a las 12 de la noche, el niñito empieza a dormirse, la niñita, y se acuesta, y en medio de la madrugada es despertado por la discusión de su mamá y de su papá, pegándose, maldiciéndose, mentándose las madres, metiéndose con la familia el uno al otro, peleando cuñados con cuñados y cuñadas con cuñadas, madres con hijas grandes, hijas con madre, y el niñito llorando con el juguetito en la mano. Y lo más triste es que termina siendo una fábrica de desecho, cuando ya el niño pierde la inocencia, cuando ya el niño empieza en la pubertad, cuando ya el niño empieza en la juventud, cuando ya el niño empieza a hacer familia, va a repetir el modelo fracasado de una cristiandad que no le ha resplandecido, porque le han enseñado que la Navidad es esto. ¿Quiere usted que las cosas cambien? Vamos con la segunda conclusión. El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Saben por qué? Porque supóngase, va usted donde un hombre después de la conmemoración navideña, donde usted vivió un fracaso, dio malos ejemplos, dice usted, bueno, me voy a ir a confesar, y va donde el hombre que dice ser de Dios, mire, para que perdone mis pecados, vengo a confesar mis pecados. Y entonces esa persona le pone una penitencia, pero ya viene carnaval también después de diciembre y fin de año, viene carnaval. Y dicen, no te des mala vida, tú no vas a ser perfecto, le dice aquel consejero. Y lo propicia, porque usted no se da cuenta que después de carnaval viene el miércoles de ceniza, donde le hacen la fulana cruz de ceniza aquí. Es decir, propiciando la diablura del carnaval y después te santificas así. Así quieren los hombres enseñar que se perdona pecado, hijos del diablo,
que en vez de ayudar a las personas que tienen necesidad de Dios, entonces se basan en lo que dicen las Escrituras. Miren lo que se basan ellos. Ellos dicen que la Biblia dice en Juan, vamos a leer Juan, capítulo 20, verso 23. Vamos a leerlo. Libro de Juan, capítulo 20, verso 23. La bendita palabra del Señor establecida está. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Repetimos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces ellos dicen que ellos están puestos porque a ellos según le pusieron la mano, se las pondría el diablo, según ellos, y que están ordenados para perdonar pecados. Aquí quiero una vez más darle la libertad a través de las Sagradas Escrituras. El término que se usa acá para y a quienes le perdonen es el término afi eimi, con acento en la primera i. Afi eimi habla de dejar ir y serán perdonados. Es el mismo afi eimi, se han ido. Si dejan ir, se han ido. ¿Por qué dejamos ir? Porque se han ido. Ahora, quiero aclarar eso, porque resulta que Jesucristo lo explicó bien, y es el contexto de Juan capítulo 20. Les he dicho que para poder entender, cuando nos quieren engaratuzar y decir mentiras a través de la Biblia, para justificar prácticas como que el hombre puede limpiarnos de pecado, leemos desde el 21, y en el 21 dice que Jesucristo dijo: paz a vosotros. Como el Padre me envió, subraya, el Padre me envió, yo también os envío. Y le decimos al Señor en una pregunta, en oración, para que venga la revelación. Señor, ¿cómo el Padre te envió? Dame luces, danos luces para yo hacer exactamente. Quiero saber cómo el Padre te envió, porque tú me dices que yo debo ir como tú fuiste. Yo debo ir porque tú me mandas, y tú me mandas porque a ti te mandó Dios. Pero ¿cómo te mandó Dios, Señor? Entonces vamos a la profecía de Isaías 61:1 y vean lo que el Señor, este es el versículo con que él inicia dentro del templo su ministerio. Recuerden que él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dijo: hoy se cumple esta profecía. Libro de Isaías 61:1. Mire lo que dice, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Se da cuenta, esa fue la forma como el Señor lo mandó. ¿Cómo el Señor lo manda? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Primero el Señor lo llena de Santo Espíritu. Por eso es que en el verso 22 del capítulo 20 de Juan dice que sopló el Señor y los llenó de Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor los llena de Espíritu Santo? Porque se cumple Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí. Es decir, Él les dice: yo los envío, para ellos los lleno de Espíritu Santo. A quien le perdonen pecados le serán perdonados, y a quien se los retenga le serán retenidos. Entonces, en Isaías se está cumpliendo la forma, ¿cómo es? Ser llenos del Espíritu Santo, los ministros de Dios, según Efesios capítulo 4, versículo
11 y 12, que ha constituido Dios a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, para la edificación de su pueblo. De manera tal que, esto lo podemos ver entonces en el ministerio del Señor, porque cuando el Señor perdonó pecados, Jesucristo, ¿cómo lo hizo? ¿Él lo hizo a ultranza? No, Él no le perdonó pecados a los fariseos sin arrepentirse. Él no perdonó pecados sin que la gente se arrepintiera. ¿Por qué? El que perdona pecados, el que nos limpia de pecados, es Dios a través de la sangre del Hijo. Él lo que hizo fue usar el término afiemi, dejar ir lo que ya se ha consumado en el creyente. Por eso es que en Lucas capítulo 5, verso 20, cuando Él, bendita sea la gloria del Señor, le dice a ellos, la fe de ellos es muy grande, y a ti te digo, hombre, a ti te digo, tus pecados, afiemi, te son perdonados, se han dejado ir, tus pecados se han dejado ir, porque el Señor está viendo un testimonio. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Que Él estaba rodeado de una densa multitud, que Él estaba lleno de una gran cantidad de personas, no podía entrar nadie, y había un muchacho paralítico padeciendo. Los amigos que lo traían empezaron a buscar la forma y no podían entrar. Como no pudieron entrar, fueron y subieron al techo, al tejado de aquella casa, abrieron un boquete y por allí bajaron en el lienzo al muchacho paralítico y se lo pusieron allí al Señor. Y el Señor, viendo a los muchachos, dijo, grande es la fe de ellos. A ti te digo, hombre, tus pecados te son perdonados. Se han dejado ir, porque el Señor está viendo que hay una convicción, el Señor está viendo almas arrepentidas, el Señor tiene el discernimiento para escudriñar lo profundo de cada ser, y eso es lo que Él dota a sus hijos. Él dota a sus ministros del discernimiento para ver en personas el arrepentimiento y el no arrepentimiento, porque hay personas que buscan el perdón sin arrepentimiento, como Ananías y Zafira. Libro de Hechos capítulo 5 versículo 1 al 11. No tenían arrepentimiento, estaban dentro de una congregación sin arrepentimiento. Quisieron engañar al Santo Espíritu, reteniendo ni no dándole al Señor lo que le pertenecía. Y Pedro le dijo, ¿por qué engañas y mientes al Espíritu Santo? Si te hubieses quedado con tu dinero, es tuyo. Si esa es tu propiedad, pero ¿por qué vas a tentar al Espíritu Santo? En este momento, lineamiento, son retenidos los pecados y fue fulminado, porque tiene que haber arrepentimiento. No puede haber perdón de pecados, quien me oye, seas empresario, seas juez, seas general, seas presidente de la república, seas ministro, seas gobernador. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Y el arrepentimiento es cambio de acción, cambio de pensamiento, cambio de vida. Si no hay quien quiera que seas comerciante, seas rico, seas pobre, seas poderoso, seas el más grande militar, seas el más grande presidente, seas el más poderoso PRAN, si no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Eso es mentira que un hombre orando por ti te puede perdonar los pecados. Eso es mentira que con penitencias, eso es mentira que con indulgencias. Que el Señor reprenda al diablo. Han normalizado una cristiandad que no es. Yo como siervo de Dios tengo que emular a Cristo. Yo tengo que dejar ir el pecado en las personas que profesan arrepentimiento. Yo no puedo dejar ir los pecados si Dios no los ha dejado ir. El que limpia de pecado es Jesucristo. Juan, estando en el cielo, tuvo una visión y había uno grande sentado en el trono y en su mano derecha tenía el libro con los sellos, y dijo a aquellos personajes, ¿quién es digno de abrir y desatar los sellos? Y dice la Biblia que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no podía uno, no eran dignos, y Juan no era digno.
Juan no era digno. Juan no era digno. Juan no era digno. No eran dignos el ángel que lo llevó. No eran dignos los 24 ancianos. No eran dignos los 4 seres vivientes. No eran dignos los ángeles. Y Juan empezó a llorar porque él no era digno. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y Juan empezó a llorar porque él no es digno. Hay personas que se creen dignos. Juan no era digno. Y dice que empezó a llorar. Y se le acercó un anciano. Y le dijo: no llores. He allí el Cordero. He allí el Cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y nación. ¿Quién es el digno? Jesús. Y Juan volteó a ver y vio a uno, un cordero como inmolado. Y empezaron a cantar. ¿Qué empezaron a cantar? Eres digno de abrir los sellos de Dios. Los sellos de Dios. Eres digno de abrir los sellos de Dios. Porque fuiste inmolado. Con tu sangre nos has comprado. Ese es digno. Es Él el que nos limpia de pecados. No son los hombres. Nosotros, dice la Biblia en Primera de Corintios, déjame leer, capítulo 3, versículo 9. Somos colaboradores. Colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. El único digno de perdonar pecados. El único digno de limpiarnos de pecado es Jesucristo con su sangre. Y el Padre nos perdona a través de Él. Nosotros los hombres, simplemente con el discernimiento espiritual que Él nos da en el ministerio, lo que tenemos es que colaborar con Dios y decir: se han ido, yo dejo que se vayan. Afía en mí. Pero eso de que yo como hombre tengo la facultad de limpiarte de pecado, esa es mentira de Satanás. Si un hombre te dice que tiene la facultad de retenerte para que tú no seas limpio de pecados, ese es Satanás. Cristo con su sangre te ha comprado y simplemente tú lo que tienes es que proceder al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que debes confesar tus pecados
y al que confiese sus pecados, les serán perdonados. Dice el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué soy yo y qué son mis hermanos, los cristianos, los que estamos en el ministerio? Los que estamos en el ministerio, que somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3:9. ¿Quién perdona? Dios. ¿Quién nos limpia con su sangre? Jesucristo. Cuando Él perdona a un hombre, a una mujer, hay frutos en el hombre. Esos frutos Dios me va a dar como ministro y a todos los ministros en la tierra el discernimiento para poder ver que Dios ha dejado ir sus pecados hacia mí y yo digo, váyanse sus pecados. Y esa persona queda libre para la gloria del Señor. ¿Se da cuenta? Esa es la manera. Pero eso de que un hombre se atribuya, una religión se atribuya, condonar pecados como Jesucristo, que se atrevan a decir, yo te limpio de tu pecado, es una gran mentira. Eso no existe en la Biblia. Entonces, dicho esto, aclarando los puntos, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido este en vivo de bendición para la gloria de tu nombre. Cada hombre y mujer de bien que está allí, Señor, permite que esta tu palabra se haga un amén en los corazones y permite, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre, que se unifique Cristo en nuestras vidas. Cristo para todas las naciones, Cristo para el mundo entero. Es la esperanza más grande, Señor. Revélate en cada corazón de los hombres y mujeres necesitados, los que están en religiones, los que están equivocados. Conviérteles a ti y tráeles a ti con tu lazo de amor. Señor, gracias por cada hombre y mujer. Bendice sus vidas, sana sus cuerpos. Señor, restaura sus familias, provee conforme a la necesidad. Yo te lo pido creyendo junto con mis hermanos, Señor, en todo el mundo entero. Y decimos todos, amén. Querida familia, les amo en Jesucristo. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos, paz y shalom.